A ver, cuando esta mañana planteábamos sobre el tema de educación y hablábamos sobre la Argentina y la pandemia, hay un par de cosas que nos fueron marcando en los últimos días y queríamos llamarlo a Matías Cadaveira, quien es licenciado en psicología, porque también nos quedamos con una cosa que nos ocurrió hace poco y acá en Corrientes y no sabemos si eso es fruto de la pandemia, si eso es fruto de una sociedad y qué hacemos con ese tema. Aquí en Corrientes, en las últimas semanas se conoció que en un lugar pequeño, Colonia Liebig, una alumna, sería en principio entre 13 y 14 años, le colocó Valium al mate de la docente. No era una cuestión, en principio no era una broma. No, quería perjudicarla a la docente porque estaba contrariada con la docente. Matías, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Bien, gracias por atendernos, Buen día para Matías. todos. Sí, Muchas gracias por la invitación. no, por favor, Matías, ¿qué se hace con un chico cuando... Porque también esa es la otra gran tema. ¿Qué se hace con un chico cuando tenemos este tipo de comportamiento? Bueno, lo evaluaría tal vez más macro y no tanto puntualizarlo en un estudiante o dos, porque seguramente ahí también hubo espectadores y no debe haber sido un único estudiante. Ujú. Me pregunté a mí mismo bastante por dónde encarar la respuesta que me ibas a hacer con este tema, porque a mí no me llevó a pensarlo desde un único lugar, ¿no? Ujú. La pregunta sería, ¿qué estamos enseñando en principio? Porque lo que más descuidamos tiene que ver con la educación emocional, con políticas educativas específicas puestas en drogas y en reducción de daños, y en desentender una problemática adolescente que hoy en día los mismos estudiantes adolescentes van empastados habiendo tomado Valium, Alplax o Clona al colegio. Ujú. Entonces también esta acción que hoy en día parece dañina, que la docente entiendo está muy complicada a nivel, digamos, ella dice está destrozada con su salud mental y lo entiendo, Ujú. estamos perdiendo el foco, digamos, y lo pensamos desde ahí. Porque en materia penal también, por una cuestión de edad, Ujú. tampoco va a haber mucho desde ese lugar, sino Ujú. que el planteo tiene que ver más para una revolución educativa, replanteándonos lo que estamos enseñando en las aulas. Mm. ¿Cómo se trabaja con esos chicos? En principio creo que es una noticia más de estas que nos hacen replantear el sistema y entender que el sistema educativo ya está obsoleto, que no podemos ir a la misma escuela de la que fueron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y sí se tiene que trabajar con toda la comunidad, no solamente, insisto, no solamente con ese alumno o ese grupo, sino con toda la comunidad. Mm. ¿Y cómo se Lo mismo trabaja? pasa con el, Sí. lo mismo pasa con el bullying, lo mismo Ajá. pasa con la convivencia en la diversidad. Todos este tipo de conductas que hoy en día aparecen, si las juzgamos de solamente un estudiante, nos seguimos equivocando, porque el replanteo es más general. ¿Cómo se trabaja Creo con que los... tendría que estar reuniéndose el Ministerio de Educación de Corrientes con el Ministerio de Educación Nacional, ¿no? Mm. ¿Y cómo se trabaja con los padres? Citándolos a todos, en principio, creo que hay que crear políticas preventivas en las instituciones, más que estar actuando desesperados, como buscando las consecuencias de este tipo de actos. El tema es que también, insisto, es que vos citás a los padres y lo que menos hay constituido en las escuelas es la comunidad educativa, digamos, apuntamos a reforzar la confianza, pero por lo general los padres también atacan a los docentes. Entonces el replanteo es más grande, yo te puedo dar tips a seguir, pero hoy el docente tiene miedo de cómo le transmite a los padres determinada información, porque tiene miedo de que los caigan a trompadas. Y escuchamos todo el tiempo la ley del talión y el ojo por ojo, diente por diente. Entonces, insisto en que el replanteo tiene que ser de otro lugar, porque si no, pensamos en que los victimarios son las víctimas y viceversa, y creo que estamos como complicados en general, ¿no? En torno a este sistema educativo que seguimos sosteniendo, no sé por qué. ¿Juega el género en estas actitudes, en estos hechos?
Amplíame la pregunta, por favor. Que si juega el género, porque en este caso fue una nena, una chica, juega el ser el género en esto, no, o no Tal vez juega. pero tal vez nos llama un poco más la atención, decís, por ser una niña, una adolescente. Claro, puede ser. No lo circunscribiría, tal vez, porque quizás si hubiera sido un varón hubieran dicho que, bueno, estas cosas ocurren y yo la verdad es que me parece que no. Muchas veces quizás lo más evidente, quizás que tenga que ver más con una cuestión más física y demás, podría llegar a estar relacionado o pensado, pero eso en los estudios de investigación muestra que estas diferencias entre los géneros se incluyen más o se ven más en niños, y que cuando uno va hacia la adolescencia, los adolescentes ya se equiparan estos rasgos o estas actitudes hostiles hacia profesores o docentes. ¿Cuál es el camino que estamos transitando? ¿Para dónde nos lleva todo esto? Porque la verdad, si uno se detiene, la mirada es bastante negativa, ¿no? Totalmente. Por eso insisto en proyectos de ley como el de Lucas Melassi, de educación emocional, sí, en las aulas. Los de convivencia escolar o el nuevo convenio de Ministerio de Educación con Ministerio del Interior acerca de una campaña contra el bullying a nivel nacional. Hay que insistir en la convivencia, los docentes tienen que dejar de enseñar de formas verticalistas. No sé qué tan exigente era esta docente y no es una justificación para con esta violencia recibida bajo ningún punto de vista, pero violencias de docentes a estudiantes también existen, lamentablemente a diario, y esos son modelos que damos todavía, ¿no? Desde padres, madres, tutores, sí, referentes afectivos, docentes, todos los que coeducamos somos modelos a seguir, y la verdad es que estamos bastante mal como modelitos a seguir, así que el replanteo también es hacia nosotros mismos, ¿no? Que nos miremos a nosotros mismos por los modelos que damos a diario. ¿Dónde ponemos el foco? En la entrevista tres veces me dijiste en la entrevista que hay que cambiar. ¿Ves un espíritu de cambio? ¿Ves un espíritu de plantearse, che, hay que cambiar? Yo creo que sí, pero las cosas que acompaño desde proyectos de ley, campañas y demás, siguen siendo chicas, y entiendo que tiene que haber una revolución educativa más grande a nivel de Consejo Federal de Educación, y que esto atañe a toda la región, a todo el país. ¿En cuánto juega la tecnología en todo esto? Un montón, y cada vez no paro de recibir pacientes o padres preocupados, colegios preocupados, porque los chicos comparten en grupos cosas con 10 años, nombrando armas, nombrando cosas sexuales, donde vos sabés que esa persona no tuvo al menos esa experiencia en lo inmediato, pero el acceso a tecnologías de forma no supervisada te lleva a que un niño, insisto, ¿no? Esto lo podemos relacionar en otro nivel con esta cuestión de las drogas, el mate, el Valium. Como estas cosas que vos decís, bueno, por la edad uno no lo espera, pero hay acceso y hay inmediatez de conocimiento de todas estas cuestiones. Así que las tecnologías no supervisadas, esta falta de crianza digital ética en las familias, entendiendo la tecnología como chupete electrónico, y mientras tanto hago mis cosas mientras el pibe está jugando o viendo o mirando o mostrándose, vaya a saber con quién, ponen en peligro a muchos niños y adolescentes, ¿no? Claro. Y el padre te va a decir, apenas puedo con mi vida como para mirar la de los demás. Te va a decir, yo trabajo todo el día, y más en un contexto de precariedad. Las tecnologías favorecen que podamos consultar, contratar e incorporar en nuestros equipos un montón de protectores tecnológicos que sirvan como bloqueadores a un montón de cuestiones, pero hace nuestro analfabetismo digital o tecnológico por la edad que tenemos, hacen que estemos lejanos y que creamos que es un mundo que no vamos a entender o que nunca entenderemos y demás. Pero tenemos que mirar lo que nuestros hijos miran. Tenemos que mirar lo que nuestros hijos miran. Me quedo pensando... Obviamente respetando la ley de educación sexual integral, habilitando la intimidad, pero entendiendo que tiene que haber una supervisión porque el otro está en riesgo. Otra cosa que miro de los padres muchas veces, ¿no existe una cuestión como que los padres buscan ser más amigos de los hijos y olvidándose de ser padres de los chicos? Puede ser, sí,
si trato de ponerme ahí en tu lugar, entiendo que hay algo de cercanía afectiva y de confianza que se tiene que recuperar y que uno puede ser amigo de sus hijos sin querer cancherear desde un lugar de pendeviejo para acercarte ficticiamente a ese mundo, ¿entendés? Sino desde un lugar de confianza y afecto real y que el otro te busque realmente porque confía plenamente en que tu palabra va a priorizar digamos, la salud del otro por sobre tu egoísmo. Pero ahí viene el temor de lo que dijiste, la cercanía afectiva. El padre tiene el temor de perder esa cercanía afectiva. Las están perdiendo, así que ese temor es sí. No, la realidad ya sí. es una realidad, chicos. Sí, sí, Entonces, sí, digamos, lo que hay que hacer es replantearse el rol que uno ocupó hasta ahora y qué tan cercano estuvo. Yo creo que esa cercanía, por una cuestión lógica de edad, con la adolescencia se pierde un poco, se pierde mucho más cuando el padre todavía queda ligado a que sigue teniendo un niño en vez de un adolescente y no hace los cambios críticos que tiene que hacer en torno a confianza, libertad, autonomía, qué te autorizo, qué no, desde dónde te pongo un límite, si desde la prohibición o desde la toma de conciencia. Sí, el temor al límite y la reacción del chico, ¿no? otro. El temor al límite y la reacción del chico también es una cuestión real. Sí, yo creo que más que ese temor, lo veo más en la vagancia de los educadores en tener que sostener los límites, ¿no? Que eso es mucho más difícil que ponerlos. ¿Cómo sostener los límites? Es decir, este es el límite y tenés que cumplirlo y ser parámetro de eso, ser un ejemplo de eso. No, porque eso es prohibicionismo barato. Yo lo que digo es entender que el otro, un límite mío, lo va a desregular emocionalmente probablemente y que yo voy a estar ahí para corregularte y acompañarte. Entiendo que esto no te gusta, pero esto no lo puedes hacer más. Sí. Me voy a quedar acompañándote para que lo podamos hacer juntos. Claro, claro. La sillita pensadora, el te encierro en tu cuarto, te encierro en el baño y andate a pensar, eso no sirve más. Que haya bullying entre pares, porque el bullying es entre pares, y que vos les digas un besito, se dan la mano, un abrazo y ya está, no sirve más. Entonces el nivel de tener que involucrarnos tiene que ir por otro lugar. Ya los pibes ya no se morfan más eso, del decirles no porque no o sí porque sí. Tiene mucho menos si tienen 13 o 14 años como estos chicos. Claro, tiene que tener un argumento, una base, un sustento que también se dé con la conducta. Y el otro tiene que ser protagonista también, o sea, si estamos educando o estamos coeducando, digamos, nosotros como adultos también estamos aprendiendo. Yo no sé si todos los docentes de estudiantes adolescentes saben que sus estudiantes están drogados en el aula. Y si lo saben, ¿qué hacen? Yo escuché muchas escuelas que lo sabían, porque muchos pibes hasta se duermen en las clases y no hacen mucho. Sí. ¿Y cómo se trabaja eso? ¿Qué herramientas tienen? Porque los docentes también muchas veces te dicen, no tengo herramientas para pelear con eso. Las leyes dicen bien clarita que los colegios y los docentes que no tienen herramientas para lidiar con estos problemas que se suscitan en la posmodernidad o bien en la convivencia con la neurodiversidad, tienen que salir a buscarlos. Por algo cobran las cuotas que cobran. Lo mismo que pasa con las prepagas. Claro. Que no quieren cumplir con las terapias que tienen que cumplir para determinados tipos de afiliados. Sí, sí. O sea, estamos hablando, cuando hablamos de instituciones privadas y cuando hablamos de instituciones públicas también, porque por algo pagamos los impuestos que pagamos. Sí, yo me quedo con la responsabilidad del rol. El rol del educador no es un rol de cualquier otro, un oficinista o de otro tipo de trabajo, de cualquier otro tipo de función. Sí, es más difícil tal vez, ¿no? Porque quien decide educar o coeducar también tiene sus otras responsabilidades, su propia familia más, pero estás eligiendo ese rol. Y no es un rol fácil hoy con los tiempos violentos en los que corren, en los que vivimos. ¿Cuánto crees que influye cómo viven los padres el hecho de lo que es el chico después? En el sentido de decirte que de eso que también se dice que vivimos, y que de hecho sí, vivimos violentamente,
de cuando uno anda por la calle y ve las discusiones que hay, vos decís, pero esa discusión parece absurda, pero de dejar hasta una discusión de tránsito, de cotidianeidad. ¿Cuánto influye eso en los chicos? Mira, pasó lo del Chapu Martínez cuando perdimos el primer partido en el Mundial, ¿no? Esto de un influencer tratarlo tanto de mufa que el punto que el pibe se deprima, se vuelva de Qatar para acá. O sea, y mucho más si hablamos de lo cibernético, digamos, o pensamos la violencia detrás de la pantalla, ¿no? Donde hay menos responsabilidad porque no te ven la cara y puedes inventarte un número, un nombre, un número, un nick. Es complicado, pero estamos todo el tiempo nosotros como adultos mostrándolo. Yo creo que lo más complicado es empezar a mirarse a uno mismo también para decir, che, si yo quiero que mi hijo use menos la Play, yo tengo que usar menos el celular. No, pero mi celular es mi herramienta de trabajo, le replica y le justifica el padre al hijo. Y uno siempre está como justificando que el adulto hace las cosas que hace por ser adulto y no entendiendo, no me importa por qué lo haces, tenés un modelo que estás mostrando. Sí, el almuerzo... Lo mismo pasa cuando hay, no sé, discusiones en familia o discusiones fuertes entre padre y madre y vos decís, seguimos juntos por nuestros hijos. Y yo, no, mira, le estás dando el peor modelo de pareja a seguir. Sepárate mejor. Digamos, sostenemos por sostener un montón de instituciones que son críticas, ¿no? Como la escuela, la religión, la familia, la cárcel. Y como instituciones, no por nada te las pongo en el mismo conjunto, tienen que ser revisadas, tienen que ser reconstruidas, tienen que ser modificadas desde cero. Sí, como nueva sociedad que creemos ser, que en realidad nos está llevando y nos está empujando hacia una nueva sociedad con lo que uno más aprecia y más quiere, que son los hijos, ¿no? Y lo tecnológico, que me preguntabas acerca de la influencia, tenemos nuevas generaciones totalmente tecnologizadas, con una arquitectónica cerebral modificada, porque los pibes aprenden a pasar de foto en foto, de página en página o de reels en una tablet en vez de aprender a señalar. O sea, que hay configuraciones distintas y nosotros seguimos sosteniendo un modelo y un paradigma viejo, anacrónico. Un gusto poder escucharte, Matías. Te mando un abrazo y gracias por estos minutos. Saludos. Chau. Gracias, Matías Cadavera, un gran psicólogo en contacto con nosotros.